Hoy vamos a sumergirnos en algo que creo nos toca a todos. Esa sensación de soledad profunda y la búsqueda, ¿no?, de una conexión auténtica, una respuesta, no nada más un reflejo. Exacto. Vamos a usar como punto de partida un análisis bien interesante del poema The Most of It, de Robert Frost. El poema arranca ya con un ambiente, de soledad profunda, ¿no? Pensaba que él sostenía el universo en soledad. Sí, es muy potente esa línea. Y fíjate que lo que pide el protagonista no es cualquier cosa. No pide un eco, pide amor contrario, una respuesta original. Es un grito, muy específico contra ese vacío. Totalmente. Es un llamado a la reciprocidad, a encontrar a alguien más, una conexión humana, íntima. Muy parecido a esa necesidad de consuelo que mencionaban de urge, ¿no? Alguien que te arrulle. Justo. Y entonces, ¿qué recibe? Pues, llega una respuesta, pero vaya que no es humana. Para nada. Aparece un gran ciervo. Y es escrito como algo imponente, majestuoso. Sí, una presencia innegable. Pero, y aquí está el quid, el poema recalca, no era alguien más además de él. O sea, la naturaleza se manifiesta con poder, pero no da esa respuesta humana, ese amor contrario. No es la pareja, no es la compañía que buscaba. Él tendía más bien a mostrar la naturaleza como, pues, indiferente. Poderosa, sí, pero no necesariamente consoladora. Y luego está el título, The Most of It. Podría leerse con ironía, como diciendo, esto fue lo máximo que obtuviste. Esta aparición magnífica, pero impersonal. Es lo más que te da el universo solitario. Pero, pues, no es la respuesta original que anhelabas. Cuando sentimos esa soledad, esa necesidad específica de un otro humano, de una pareja, muchas veces proyectamos significados enormes en experiencias intensas, aunque no sean humanas. Pueden ser la naturaleza, el arte, cosas poderosas. Claro. Pero el poema sugiere que por más potente que sea esa experiencia otra, rara vez llena ese vacío específico del amor contrario que falta, de la necesidad insatisfecha que a veces ni una teofanía podría curar. Al final, sea lo que sea el ciervo, no es el interlocutor humano que se busca con tanta desesperación. Esa soledad particular, la de no tener pareja o compañía íntima, persiste. Nos quedamos entonces con esa tensión, ¿no? La soledad profunda del individuo frente a algo grandioso, poderoso, pero inescrutable. Algo que no es la conexión humana anhelada. Exacto. Y esto nos deja, creo, una pregunta interesante para reflexionar. Cuando buscamos esa conexión íntima, esa compañía, y lo que encontramos es algo magnífico, pero fundamentalmente otro, la naturaleza, el arte, una idea, lo que sea, ¿esa experiencia realmente alivia la soledad? ¿O quizá la intensifica al recordarnos justo lo que nos falta, que cuenta para cada quien como una verdadera respuesta original? Queremos explorar un tipo de soledad muy, muy particular. Una que se siente más como algo existencial, ¿no? No tanto la soledad física. Sí, la idea central de este análisis es ver la soledad como una falta de alteridad. O sea, no es que el poeta esté literalmente solo, aislado. Está ahí, en medio de la naturaleza, pero el mundo parece que solo le regresa su propio reflejo. Como un eco, ¿sabes? No hay una respuesta distinta, auténtica. Claro. Y eso toca justo el deseo del hablante, ¿verdad? No está pidiendo cualquier cosa. Busca un otro. Algo o alguien que responda de verdad, que sea diferente a él. Y lo terrible, según esto, no es que no haya respuesta, sino que solo reciba ese eco, que parece respuesta, pero no lo es. Vamos a ver eso más de cerca. Exacto. Y esa falta de una respuesta, digamos, genuina, se conecta con un hambre de significado muy profunda. Pero hay otro punto importante, la resistencia. A pesar de todo, el hablante grita a la vida. Usa esa frase, cry out on life. ¿Qué nos dice ese acto? Ese seguir insistiendo sobre esta soledad tan particular. Ese grito es fundamental. Nos dice que no se rinde del todo a esa soledad. Es una señal de esperanza, quizá muy terca, pero ahí está. La soledad aquí no es solo algo pasivo, puro dolor. También convive con este impulso de romper el aislamiento. El seguir hablando, aunque no haya respuesta clara, muestra que el deseo de conectar sigue vivo, ¿no? Entiendo. Entonces,
si juntamos las piezas, Frost nos estaría mostrando la soledad como esta distancia, esta brecha entre lo que uno da, lo que proyecta al mundo Ujú. y lo que recibe a cambio, que es solo un eco estéril en lugar de una voz, pues una voz auténtica, con sustancia, que responda. ¿Cuál dirías que es la médula de esto? Pues yo creo que la médula es que Frost señala una necesidad humana bien profunda. No nos basta con ver ni con hablar, ni siquiera con estar rodeados de un mundo impresionante. Necesitamos, necesitamos ser escuchados y sobre todo recibir una respuesta que nos reconozca como alguien distinto, como un interlocutor válido. La soledad, en este poema, es justo eso. Sentir el eco cuando lo que se anhela es una voz. Sí, sentir ese eco frío. Y eso, bueno, nos deja pensando algo, ¿no? Si la soledad es esa falta de respuesta auténtica del universo, ¿qué valor podría tener el acto mismo de seguir llamando, de insistir? ¿Será que esa resistencia, ese gritar a la vida, aún sabiendo que quizás solo venga el eco, es ya una forma de respuesta? ¿Una respuesta humana ante el silencio? ¿Quizá una forma de afirmar la propia voz, aunque parezca que nadie más contesta? Y bueno, ¿Qué le pasa al alma si esa respuesta que tanto anhelamos, pues simplemente no llega? ¿Y por qué necesitamos tanto una voz original del otro lado? sí, y es que la imagen del eco que usa Frost es, híjole, muy poderosa. Imagina a alguien que le clama a la vida, ¿no? Buscando, no sé, una señal, compañía. Y nada. Y lo único que recibe es su propia voz de vuelta. Ese eco, mira, no es solo el sonido físico. Representa esa falta de alteridad. La ausencia de un otro real que te reciba cuando buscas sentido o conexión. Claro. Es como verse en un espejo cuando en realidad necesitas una mano amiga, ¿no? Una respuesta, pues, vacía. Una copia sin sustancia. Escuchar tu propio clamor, tu necesidad, pero sin que haya una conciencia afuera que de verdad la reciba y te responda desde sí misma. El eco se vuelve, pues, la voz del abismo. Y justo frente a ese vacío, el deseo humano se vuelve como que más claro, ¿no? El análisis subraya que no buscamos una copia. No queremos oír lo mismo que ya sentimos. No, lo que anhelamos, y Frost lo pone así, es contraamor, respuesta original. O sea, no el espejo. Queremos una voz diferente. Una conciencia libre que nos encuentre, que nos interpele, que responda desde su propia perspectiva. Buscamos un encuentro real, pues, no un reflejo. Entiendo. Entonces, podríamos decir que esa terquedad, esa negativa a conformarnos con el eco, es una señal muy profunda de lo que nos hace humanos. Yo creo que sí. Como una resistencia a ser solo repetición. Una exigencia de que exista el otro, libre, capaz de amar de verdad. Totalmente. Es una manifestación de nuestra necesidad vital de ser reconocidos, de conectar. Pero claro, esto nos lleva directo a la pregunta más inquietante, digamos, la que plantean las reflexiones sobre el alma. ¿Qué pasa si esa respuesta nunca llega? Exacto. ¿Qué ocurre si una y otra vez lo único que encuentras es el eco? Ay, los efectos que describen son, bueno, bastante duros. Hablan de un desgaste del alma, como si se quedara atrapada repitiendo lo mismo, en un monólogo sin fin. Ujú. La fe en que alguien te escucha, en que hay alguien del otro lado, se va perdiendo. Es como si sentirse real dependiera un poco de ese testigo que nomás no aparece. Y hay algo más, que quizá es más sutil, pero peligroso. El eco mismo puede cambiar. ¿Cómo? Deja de ser solo ausencia. Se puede convertir en lo que una fuente llama un fantasma. O sea, una simulación de compañía que, en el fondo, te recuerda más tu soledad. Qué fuerte. Y el riesgo es acostumbrarse a ese vacío, empezar a confundir esa resonancia hueca con una especie de presencia, aunque sea distorsionada. Eso me lleva a pensar en el lenguaje. ¿También se afecta? Si nadie responde de verdad, la palabra ya no sirve de puente. Definitivamente, el lenguaje puede volverse un muro. En lugar de conectar, aísla. La voz deja de buscar, ¿sabes? Se limita a repetir ecos internos, patrones ya conocidos. Híjole. Se sugiere que el alma, sin esa escucha que la valide, que le responda, pierde su propia música. Se vuelve átona, incluso para sí misma. ¡Qué desolador!
Y ante esa falta de respuesta constante, ¿qué caminos le quedan al alma? ¿Qué puede hacer? Bueno, las reflexiones apuntan a dos tendencias principales. Ambas son como formas de protegerse, pero que acaban haciendo daño. A ver. Una es retraerse, hacerse chiquito, invisible, para que duela menos no ser visto, no ser oído. Ujú. Y la otra es endurecerse, volverse cínico, ¿no? Renunciar a ese deseo profundo de conectar. Convencerse de que estar solo y ser autosuficiente es lo único que funciona. Son como anestesias espirituales, digamos. Entonces, el resultado final no es que el alma muera, necesariamente, sino algo quizá más triste, que se silencie, que se encoja, que se enfríe. Exacto. Esa esperanza básica de que otro te vea, completo, como eres, y que elija quedarse, esa esperanza como que se va apagando. En resumen, estamos ante una tensión central de ser humanos, ¿no? Por un lado, la necesidad vital, imperiosa, de un contraamor, de esa respuesta auténtica, viva, de otro ser. Sí. Y por el otro, la posibilidad siempre latente de encontrar solo el eco, ese reflejo vacío de nuestro propio grito en medio de la nada o de la inmensidad. Y esto nos deja pensando, y quizá es algo para reflexionar después. Si la ausencia de respuesta nos pone en riesgo de que el alma se encoja o se endurezca, ¿qué necesitamos cultivar adentro? ¿Qué hace falta para mantener viva esa capacidad de dar y recibir el contraamor, la respuesta original? Incluso cuando el eco es lo único que escuchamos por mucho tiempo. Buena pregunta. ¿Cómo evitamos volvernos nosotros mismos solo un eco más para los demás?